Bien, Domingo, el país está desde anoche prácticamente, de las 11 de la noche aproximadamente, comentado el mismo tema que fue el que Ricardo hablaba. El decreto a través del cual el presidente hace cambios, algunos cambios en el tren administrativo a 13 días del 16 de agosto, que es una fecha que no es mandatoria de cambio, pero sin embargo, en la tradición política dominicana se espera, se estila o se pretende pensar que ocurren. De todos esos cambios, que son muchos, el más significativo, esperado, celebrado, hay que decirlo, y lo digo celebrado porque los comentarios en las redes sociales están ahí, aguardado, ha sido la institución del ministro Fulcar en la cartera de Educación. Y ni siquiera se ha comentado la sustitución del ministro, ni se han hecho críticas o observaciones o validaciones en torno al sustituto del ministro. Eso es secundario. Lo primario es la ausencia del ministro. ¿A qué se debe esto y qué representa esto en medio de un proyecto de reelección presidencial? El gobierno de Luis Abinader va a su medio término en unos 12 días y Fulcar, le guste o no a las personas que le adversan, hay que reconocer sus capacidades políticas de armador, de estratega, de aglutinador, de sumador, si cabe la palabra, de voluntades, de esfuerzo y de grupo, porque cuando el proyecto de Luis Abinader cabía en una jipeta completo, Fulcar estaba ahí, junto con Luis y 3 personas más. Entonces, no es un ministro de Educación que se están quitando, es tu jefe de campaña, es la persona sostenedora principal de tu proyecto, es el vicepresidente del partido del gobierno, y esto tiene que tener aristas y consecuencias. Mira, los presidentes con mucha frecuencia se ven obligados a tomar decisiones que no son de su agrado, que no le permiten sentirse en confort. Y este debe ser uno de esos casos. Ahora, ¿qué pasó con Roberto Fulcar? Roberto Fulcar no pudo, con las adversidades, con las resistencias que se le presentaron. Lo primero en boicotear la gestión de Roberto Fulcar fue la Asociación Dominicana de Profesores, la ADP, que se resistió a muerte a la apertura de la escuela, en contra de todas las corrientes que se definían en el mundo en pos de mantener las aulas abiertas para los niños, para que no se generara la situación desastrosa que todo el que pensaba en el mundo sabía que se presentaría después de la pandemia en el ámbito educativo. Lo segundo es que con la apropiación del 4% del PIB para la educación, se estructuraron alrededor de educación verdaderas mafias, y todas esas mafias vinieron contra él. Y lo tercero es que Roberto Fulcar adoleció de estructura administrativa y gerencial para manejar el ministerio. A él le faltó eso. Él carecía de eso. Independientemente del otro, yo no puedo responder por la percepción que tiene la gente de que no se estaba manejando eso con la adecuada transparencia. Yo no tengo pruebas concretas, informaciones concretas. Domingo, sobre disculpe, eso. pero es que como señaló Ricardo en su introito, aquí hubo un medio de comunicación escrito que de manera sistemática, constante, permanente, todos los días o interdiario, le sacaba un caso nuevo. Y eso se da cuando hay intereses. No, a todas luces. Oye, mira, pero el caso estaba ahí. Cuando un medio de comunicación, en medio de una refriega económica, le entra un funcionario. Se la coge con un funcionario. Oye, tienen interés atrás. El que sea. Porque yo soy periodista de hace 30 años. O sea, a mí nadie me dice lo que se hace en los medios de comunicación. Yo conozco todas las estructuras mafiosas a las que están vinculadas
hay que estar vinculados a los medios de comunicación aquí. Pero aquí hay un medio de comunicación vinculado a la quiebra de un banco que defraudó a miles de ahorrantes. Bueno, y él defendía ese robo. Aquí hay medios de comunicación que no le hacen un reportaje de investigación a determinadas estructuras económicas, pero entonces se la cogen con un funcionario hasta que se crea un ambiente que el gobierno tiene que destituirlo, que tiene que cancelarlo, porque aquí hasta la lucha contra la corrupción se corrompió durante los gobiernos del PLD. Hasta la lucha contra la corrupción se corrompió. Y eso pervive ahora en los medios de comunicación. Aquí hay gente que hace una campaña porque se roben 3 zapatos, pero es porque quería el negocio de los zapatos. Tenía alguien vinculado que quería el negocio de los zapatos. Bueno, pero yo no sé en lo que estaba Fulcar. No sé de sus grandes méritos en el ministerio ni de sus grandes logros. Si existen, por lo menos no se han difundido. Lo cierto es que él permitió, y incluso gracias a su gerencia, me refiero a la gerencia de él, ¿no? Él permitió que se deterioraran muchas cosas en ese ministerio en términos de capacidades técnicas, porque en verdad él primero se deshizo de muchos técnicos, sin que estos tuvieran quizás ningún vínculo directo con el Partido de la Liberación Dominicana, el gobierno pasado, simple y llanamente por ser parte de otra gestión durante largos años. Los eliminó y eso también tiene su precio, al final, ¿no? Tiene su costo. Prácticamente se quedó sin aquellos que tenían las capacidades gerenciales para poder llevar adelante las acciones asociadas a los proyectos y a los programas y a los planes del ministerio, y eso se vio con el llamado a concurso que se hizo, improvisación por todas partes, con 2 años de gestión. Se vio con el asunto de los libros, los niños no tenían libros y él pudo haberlo resuelto antes. Incluso la educación media carece de libros. En este año no hubo, porque si bien se repartió libros físicos a los niveles básicos, es decir, la primaria y la intermedia, se hizo ya prácticamente en marzo. Pero en el caso específico, 6 o 7 meses. En el caso específico de la secundaria, pues allí sencillamente nada. ¿Y cómo se hace un año escolar sin libro? ¿Y cómo se funcionó? Es una pregunta interesante. Ojalá que profesores llamen. La información que tengo es que cada quien hizo lo que pudo. Cada quien hizo lo que pudo. Porque ni siquiera el seguimiento adecuado correspondiente hubo, ante todo durante la pandemia. Pero es una realidad, o sea, a casi 3 años, es para el próximo año escolar que van a funcionar estos libros electrónicos. Franchi, y ya sabemos, si tú no das los libros, te pregunto como pedagogo que eres, si tú no entregas los libros, ¿cómo tú impartes la docencia y cómo tú evalúas si no hay una uniformidad estandarizada en torno al contenido que se está dando? Eso se deja en manos de los nobles profesores. Sí, pero el examen no lo da el noble profesor, es estandarizado. Sí, pero el profesor normal sabe lo que es el programa. El profesor domina el programa y se ocupa más o menos de atender a los estudiantes conforme a ese contenido. Okay. Y de acuerdo a ese contenido, los estudiantes asisten a los exámenes. Es decir, el profesor, como pilar fundamental del aula, es el responsable de que finalmente el estudiante reciba más o menos lo que tiene que recibir. Lo que pasa es que eso necesita de soportes didácticos, y necesita de un libro que le permita al estudiante socializar, desarrollar sus habilidades cognitivas en base al diálogo con el libro, porque el libro es una fuente de diálogo entre el individuo y el contenido y la ciencia y la parte literaria. Entonces, en ese sentido, los profesores han hecho su trabajo. Y bien, y vamos a darle un aplauso a ellos, pero definitivamente creo que el señor Fulcar se lo ganó. Y aunque yo creo que fue correcta la decisión de separar a Fulcar, incluso
creo que el nombramiento de Ángel Hernández es un buen nombramiento. Eso he visto. Porque es un maestro de aula, es un maestro y de administrado pasillo, instituciones educativas. Ha administrado y además es un investigador, es un maestro de fuste, independientemente de sus vínculos políticos. Fuera de eso, es un maestro. Ahora, el tema y tiene la experiencia correspondiente para poder hacer un trabajo bueno. Y en ese sentido lo felicito y espero que saque al ministerio de ese desorden, porque eso realmente está manga por hombro. Pero creo que la separación de este señor fue correcta. Sin embargo, debo decir que también tardía, porque Jovin, este es un país, este pueblo tiene inteligencia deportiva. Y usted sabe que cuando usted mete a un pitcher, bueno, pero lo revientan en el primer inning y lo revientan en el segundo inning, no lo deja hasta el quinto inning. El problema es que si el no pitcher lo deja es de los dueños del equipo, si el pitcher es de los dueños del pero equipo. El manager es el que decide. El manager tardó también, debió hacerlo antes. Amable. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria.